Bueno, pues bienvenida, Blanca. Gracias, Me encanta Pau. estar aquí contigo. Sé que los dos nos gusta mucho el psicoanálisis, por eso te dije que si podíamos platicar de él. No es que sea la única cosa que conocemos, pero te planteé la idea de que estoy haciendo una serie de grabaciones que sirvan a que las personas entendamos mejor nuestra vida emocional. Creo que indirectamente le pegamos a otras áreas de la vida, pero indudablemente los psicólogos pues son los que están día a día tratando con las emociones de las personas y con cómo les afecta en la vida cotidiana. Entonces es como si ahorita estuviéramos tratando de investigar sobre plantas, pues hablaría con un botánico, con un biólogo, ¿no? Pues bueno, estamos tratando de lidiar con el corazón, hablemos con los psicólogos para entender esto. ¿Y por qué el psicoanálisis? Para empezar, pues porque aunque hay como teorías psicológicas antes de Freud, de alguna manera Freud mueve la psicología hacia el campo de la ciencia, trata de generar un modelo que sea como más replicable y más entendible y más claro, digamos que lo saca un poco de la filosofía, aunque posteriormente sus detractores van a decir, pues era el menos científico de todos, se basaba en bien poquitos casos, se basaba en observar, o sea, hacía generalizaciones de cosas muy específicas que él observaba, pero caramba, tuvo la iniciativa. Y me gusta mucho, alguna vez escuché esta frase de tú podrás estar en contra de Freud o a favor de Freud, pero no sin Freud. Freud es un punto de partida. Yo creo que todas las corrientes de psicoterapia se siguen basando, por ejemplo, en la idea de conversar, en la idea de tener un espacio en el que alguien te escucha. Y todo eso, aunque parezca bobo, lo estableció Freud. Incluso él mismo, que al principio usaba la hipnosis, porque pareció un buen método, poco a poco la fue desechando y consideró que lo mejor que podía pasar era platicar con la gente. Y eso le daba también a las personas un valor. No eras un tonto que no sabía qué hacer con tu vida, pues tú solito platicando vas a ir encontrando y vas a ir descubriendo de qué se trata lo que tienes y qué decisiones tomar al respecto. Entonces, hoy podemos hablar de psicoterapia sistémica o podemos hablar de humanista o de transpersonal o de conductista, y lo que sí vemos es que sigue habiendo este uno a uno, esta conversación, y le seguimos dando un valor a las personas con su capacidad de tomar decisiones y de abrirse, aunque las distintas corrientes ya difieran de la teoría original que hizo Freud, ¿no? Creo que también otro contexto interesante es que la mayoría de las formas de explicar qué es la mente y cómo opera la personalidad parten de los conceptos de Freud. A lo mejor los usan para decir que no, no es así o no funciona, pero normalmente la referencia es como él lo fue explicando. Entonces decidí que estaba padrísimo empezar contigo y con este tema porque hay cosas innegables. Creo que quienes no conocen la teoría freudiana a lo mejor han escuchado ejemplos muy radicales y entonces lo ridiculizan. No, yo nunca estuve enamorado de mi mamá, yo no quería matar a mi papá. Creo que eso es cuando lo sacas de contexto. Yo que tengo ahorita hijas chiquitas, por ejemplo, sí puedo ya observar cuando en su ingenuidad o lo que sea me intentan dar un beso en la boca, ¿no? Entonces yo digo, claro, ellas están tratando de entender qué significa eso que hago con su mamá, o ya sabes, el típico de quítate, ¿no? Y la empujan a ella, entonces ya empieza a haber este conflicto donde seguramente yo represento a los hombres, a las parejas, a los contrarios, a su complemento, y veo también en mi hijo una cierta competencia. Cuando él me gana en algo es muy feliz, ¿no? Claro. Siente como que adquiere un rol superior en la tribu. Entonces, claro, no puedo atestiguar que ellas secretamente fantasean conmigo, se quieran casar, o no puedo atestiguar que mi hijo tiene muchas ganas de matarme. Creo que eso es simplemente sacarlo de contexto. Lo que es cierto es que a Freud se le ocurrió pues que la relación que tenemos desde la infancia con nuestra familia va a empezar a marcar el resto de nuestras relaciones. Ahí vamos a encontrar a una mamá, un papá, figuras de autoridad, qué significan tus iguales cuando tienes hermanos, qué es ser hombre, qué es ser mujer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay duda de que hay cosas que todavía nos puede aportar y eso es lo que quiero platicar contigo. Entonces, yo creo que te propongo que empecemos por la forma general en la que Freud veía al ser humano, el aparato psíquico. Esta idea que tengo entendido que él primero nada más dividió
consciente e inconsciente, pero después tuvo la necesidad de agregar una franja intermedia que sería el subconsciente. ¿Nos puedes platicar un poquito qué son estas tres piezas del primer rompecabezas? Sí, claro, con mucho gusto. Para Freud era claro que había una buena cantidad de elementos que no eran conscientes, que no estaban como al alcance de poder manejarlos, manipularlos o desecharlos. Okay. Y eso es lo que lo lleva a crear como este concepto de inconsciente que tú mencionas. Hay cosas que marcan mis conductas, pero que yo no recuerdo conscientemente, como si voy a la cocina a servirme un vaso de leche, recuerdo que a eso voy a la cocina. Pero imagínate que yo esté, no sé, mordiéndome las uñas y que un poco digo, ¿yo a qué hora decidí morderme las uñas? Una idea así de sencilla. Necesitamos decir que hay algo en la persona que tiene información, pero que esa información la persona no sabe dónde está, no la puede ubicar, ¿sí? Así es como, no me está pasando nada que justifique este nerviosismo que me está llevando a morderme las uñas, no me está pasando nada aquí, pero algo me pasa, ¿no? Algo me está pasando que yo estoy inquieta y actúo de esta manera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que salen de la posibilidad de saber qué y de decidir el cambio, sobre todo, ¿no? Como en esta cuestión de la madurez emocional o de poder tener dominio de mi vida, pues hay algo que se me escapa. Y al escaparse es que es inconsciente. Eso fue lo que, en palabras de Blanca, creo que Freud lo llevó a pensar en el consciente y el inconsciente, ¿no? Y que a lo mejor, fíjate, hoy en día que de pronto hay ideas simplonas, como haz de cuenta, pues deja de sentirte así, ¿no? Son estas cosas así de, pues, decide ya no estar enojado. O cambia tu forma de pensar, libérate de creencias limitantes. Bueno, pero si estuvieran aquí muy a la mano y yo simplemente, pues como me cambio la ropa, pudiera agarrar la idea y la quito y pongo otra. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de la necesidad de reconocer, o sea, en el esfuerzo, por ejemplo, de alguien tratar de dejar de fumar, algo que pareciera tan fácil, pues nada más no fumes. O dejar de enojarme ante ciertas situaciones que yo mismo considero que no son apropiadas, o quitarme preocupaciones que la vida no me confirma, ¿no? Tengo la preocupación de que pues luego no me alcance el dinero, pero pues ya casi cumplo 50 años y sí me ha alcanzado, ¿no? ¿Por qué no tendría yo ya la confianza? Entonces, reconocer que debe de haber como una causa, un origen, que yo no me percato, por lo menos de inmediato. Y creo que ahí es donde empieza a aparecer esta otra tercera pieza, que sería el subconsciente, que es algunas de estas cosas, si le rasco un poquito, sí las encuentro. Y de pronto tú me dices, oye, cuando tú eras niño, tus papás vivían mucha carencia económica, tu papá hablaba mucho de, sí, no, mi papá todo el tiempo decía, ¿qué crees que el dinero crece en los árboles? Pues no es tan difícil para mí de pronto decir, pues por eso estoy preocupado todo el tiempo por el dinero, porque claro, me lo dijeron tantas veces que se me quedó grabadísimo, ¿no? Entonces, subconsciente, una información que no está tan lejano a lo que yo puedo experimentar o recordar. Que lo mencionas de manera muy acertada, con un poquito de esfuerzo o con un poquito de reflexión o de que alguien venga y me haga pensar o analizar o me ponga un ejemplo, me cae el 20, ¿no? Y digo, pues sí, puede ser que tenga que ver con esto, ¿no? Y en cambio inconsciente, hay un caso famoso de Freud, el señor de los lobos o el lobo, donde este señor le narra a Freud un sueño de que unos lobos se sientan en su ventana y él los está viendo. Y Freud deduce que este señor debe de haber visto a sus papás teniendo un encuentro sexual y que seguramente de ahí, ¿no?, vienen los problemas que él tiene para relacionarse con las personas. Pero este paciente, que era muy afecto de Freud, le caía muy bien y dice que le ayudó mucho en la vida, nunca logra recordar, si está bien, ¿no? Ahora sí que porque usted lo dice, si tú dices que eso significa, pero no tengo conciencia de que eso haya sucedido. Ahora, Freud diría, eso es el inconsciente. O sea, hay una información que aunque le rasques y aunque te esfuerces, yo pensaría que
autores posteriores como Grof, que dice, pues sí, hay memorias hasta de intrauterina, ¿no? Parece ser que tenemos memorias, claro, corporales, no racionales, de cosas que pasaron en el útero de la mamá. O podemos ver, hasta ahora que está muy de moda la epigenética y todo esto, de cómo nos afectó el proceso del embarazo, la percepción de la mamá, de si el mundo era hostil o era amable, cómo afectó a nuestra genética, a las posibilidades que tenemos ahora, pues podemos decir, sí, debe de haber mucha información a la cual no tengo acceso y no por ello no me afecta. Sí me afecta, existe esta premisa o este impacto o esta emoción y de alguna manera está presente en mi vida. Para bien y para mal, porque supongo que también puede haber cosas muy guardadas en mi inconsciente que me dan optimismo o cierta confianza como ontológica. Fortaleza, recursos. Y es eso cuando digo, pues no sé cómo lo sé, ¿no? Pero hay algo en mí que está ahí. Entonces, yo creo que este principio es bien interesante. Así de basicote como se escucha, hay una parte de mí que se da cuenta, hay una parte que si le rasco la puedo sacar y hay una parte de mí que está muy profundo. Puedo ver esa parte de mí en la profundidad, tanto en los sentimientos que tengo en la vida cotidiana como en mis acciones, ¿no? Ahí lo veo, es como si veo el síntoma o veo el efecto, no alcanzo a ver la causa. Pero me permite entender por qué ciertas incoherencias de mi vida, ¿no? De pronto digo, claro, por eso no son enchiladas dejar de fumar. O no me es tan fácil nada más porque sí tener otro tipo de relaciones o tener confianza sobre esto. ¿Cómo es que esto se trabaja según el psicoanálisis? ¿Cómo entonces le puedo hacer para empezar a buscar esta información y a ver cómo la resuelvo? Pues para tratar algo que estoy percibiendo. Percibo el síntoma, percibo que estoy siempre ansioso. Según Freud, ¿cómo accesaríamos a este inconsciente o qué sí podemos sacar de ahí? Los caminos al inconsciente para Freud eran los sueños, eran los síntomas, eran las proyecciones, eran los lapsus linguae, eran los actos fallidos, o sea, como todo esto que no está en mi voluntad, que no es racional, que no lo decidí yo, que no lo entiendo, porque aparte el contenido del inconsciente es simbólico. Ajá. Entonces no es que yo guarde el recuerdo exacto de cómo mi mamá me da de nalgadas, sino lo simbolizo a través de que una araña viene y me pica, ¿no? Y entonces me vuelvo fóbica. Ajá. Entonces, a través de la simbología que puede contener un síntoma, un sueño, un chiste, un miedo, ¿no? Como esto de, bueno, puedes tener miedo a una araña. Un insectito, ¿no? Que tú eres písala, 1000 veces más grande. Ve y písala. Pues sí, pero la veo así como enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera en que yo interpreté ese evento a través de cosas que me pudieran permitir manejarla y mandarla al inconsciente, ¿no? Entonces, ese es el camino al inconsciente, ¿cómo resolverlo? Pues a través de actividades o herramientas que me permitan conocer esos símbolos, estudiar pues la simbología del inconsciente, pero cuestiones... Como en el caso de los sueños, ¿no? Así de, a ver, voy a interpretar mis sueños para que así pueda yo tener la idea de cuál es el mensaje que me están tratando de enviar. Sí, pero sí como muy apegado a lo que Freud propuso, porque Exacto. La verdad es que de lo que Freud propuso, o sea, han surgido muchísimas como caminos o variantes, y entonces de pronto te encuentras unas interpretaciones de sueños que dices, pues no tienen sentido, no van con la simbología de Freud, ¿no? Exacto. Entonces, si vamos a intentar explorar desde esa perspectiva, usemos la metodología original para ver qué efecto tiene en nosotros. Ahora, fíjate lo que yo te entendí. Los sueños, los chistes, porque los chistes tienen algún mensaje oculto, ¿no? O sea, tiene una intención, no solo es reír, normalmente puede haber una acidez, un sarcasmo, hay algo que puedo permitirme expresar en los chistes que no me atrevería a decirlo si no fuera una broma, ¿no? Los lapsus, los errorcitos, las omisiones. En el psicoanálisis, la persona está hablando libremente,
Pero el psicoanalista puede darse cuenta que hace pausas en ciertos temas y en otros no, y no los va a considerar un accidente. Va a decir, ahí como que cada vez que saca ese tema, lo habla de otra manera. O van 3 veces que refiriéndose a su esposa, dice mi mamá, digo mi mujer, que me estaba diciendo, dice no hay errores. Esa sería la postura, no hay errores. Estas cosas indican que aquí hay algo que está tratando de salir y que lo tenemos que cachar. Entonces, lo que siento es que la invitación en este sentido es a estar más atentos a lo que surge de nosotros, pero sin querer juzgarlo, porque entonces se pierde inmediatamente el mensaje. Como si hay algo que se quiere expresar, pero yo empiezo a darle un razonamiento, ¡pum!, lo vuelvo a esconder. Se vuelve a regresar a la madriguera donde está simplemente como acto simbólico. Podríamos pensar que si a lo mejor hay alguien que dice, yo no quiero ir a psicoterapia, no, todavía no es mi momento. Bueno, pero la invitación sería a registrarlo, simplemente registrar, como registramos un diario de sueños, registrar, observar, estar atento a esas bromitas o a esos errores, nada más estarlos documentando como una manera de pedirle más claridad a esta información y ver si de pronto se empieza a revelar hacia nosotros algo que tenga mucho sentido. Hay un concepto que creo que es importante mencionar, en el que para Freud hay 2 grandes instintos o 2 grandes ganas, que son eros y tánatos, ¿no? Entonces el eros yo lo entiendo más allá de lo que entendemos como erótico. No se trata solo de un tema sexoso, de genitales o algo así. En última instancia me parece que es como un gran sentido de unidad o de amor, o representa como la fusión de todas las cosas. Y tánatos, que sería el instinto de muerte, no entenderlo como ganas de ir a acuchillar al vecino, sino, y esto es algo muy interesante de Freud, él dice, el organismo desearía estar en paz absoluta y probablemente desea eso porque tiene algún tipo de memoria o de intuición de lo que era antes de la vida, de lo inorgánico, ¿no? Entonces pensemos tú y yo, ¿qué sentirá? Yo sé que no sienten, pero ¿qué sentirá una piedra de existir, no? Qué maravilla no tener que trabajar, comunicarse, lograr algo, comer, dormir. Simplemente decir, yo todos los días me levanto y ya la hice. ya la hice, ya fui lo que tenía que ser, no se espera más de mí. Sé que es un absurdo, sé que las piedras no tienen sistema nervioso y supongo que no tendrán conciencia, pero Freud, a este instinto de muerte, está refiriéndose a una paz absoluta de no tener ninguna necesidad de lograr absolutamente nada. Entonces, él dice que estas cosas que están en el inconsciente y que hacen ruido porque es el organismo tratando de desechar algo que le incomoda, como si trajeras una piedrita en el zapato, como si trajeras ahí una astillita. Entonces creo que podemos confiar en que si le empezamos a prestar atención a estas cosas, a nuestros sueños, a nuestros accidentes, a nuestras bromas, a las confusiones que de pronto tenemos, lo que podríamos es reconocer que aunque no sepa cuál es el evento original que lo causó, si simplemente lo atestiguo, quizás venga junto con ello un sentimiento. Y si simplemente yo permitiera que ese sentimiento aflore, pues a lo mejor se resuelve, aunque nunca me acuerde si vi a mis papás teniendo sexo o no, ¿no? O sea, se vuelve como irrelevante tener la memoria exacta del evento, pero el sentimiento es lo que necesita aflorar para él, que además como Freud era un médico, la lógica de que haya algo como empotrado ahí, ¿no? Está un virus encapsulado, lo único que lo va a remediar es que brote, con que salga. Lo cual quiero ilustrar con el tema de las histerias que causaban algún tipo de problema físico, ¿no? A veces causaban parálisis o una persona tenía que hacer pipí muchas veces antes de recibir una visita, cosas así. Entonces, lo que Freud observó es que a las personas no saber de anatomía tenían síntomas que anatómicamente eran incorrectos. Una persona de pronto decía que tenía una parálisis en una pierna, pero como médico él sabía que si tuviera esa parálisis el nervio empieza desde la cadera y tendría que a fuerza ver un entumecimiento desde arriba y la persona nada más tiene entumido un pedacito. Entonces, como él sabía que esto no era posible físicamente, decía, debe de ser un evento de la mente. Hay algo ahí que está causando esto, ¿no? Entonces,
a lo que él le daba menos importancia era eso, sino a decir, bueno, esto es algo que quiere salir. Es este intento del ser de regresar a la paz. Lo único que quiere es expulsar toda la basura. Si simplemente le permito que la persona reconozca eso, y si de ahí lo puede conectar a un sentimiento, y a este sentimiento, aprovechando el contexto de la terapia, le damos chance de aflorar, que llore un ratito, que todo, en muchos casos él vio que había una mejora notoria y que se acababan estos fenómenos que ya habían sido tratados por médicos y no le hallaban, no le encontraban. Al principio le usaba hipnosis, pues llevaba ese estado, a veces sí le regresaban a las personas la memoria, daban un evento de algo muy difícil de su vida, una pérdida o algo por el estilo, los dejaba que procesaran esto y después funcionaba. Entonces yo pienso que ese podría ser como la primera recomendación. Aprende a escucharte. Por eso me parece que el psicoanálisis es un buen punto de partida. Nos invita a estar más atentos a nosotros, a partir de la idea de que hay una sabiduría que está buscando la salud y que yo simplemente al atenderla le voy a permitir que termine de permear. ¿Te suena? Sí, pero aparte el aprender a registrarlo me permite como hacerle trampa al inconsciente y que no se pierda ese material, ¿no? Y entonces me ayuda a tener ahí claridad de qué es lo que me está pasando y ya lo puedo vincular a qué es lo que estoy sacando del inconsciente, ¿no? Yo creo que esto de desechar, justo por su ser médico, se da cuenta que el organismo así funciona. Los mecanismos reguladores homeostáticos fisiológicos necesitan eliminar, ¿no? Está la cuestión de la eliminación. Sudor, heces fecales, orina. El organismo toma y desecha. Sí, es como lo que ahora vemos como muchos beneficios del ayuno. A lo mejor no tanto por el ayuno, sino nada más por darle al organismo el tiempo de descargar, ¿no? Ya eso, ya de por sí es benéfico, aunque no creas en otros elementos del ayuno. Bueno, entonces podríamos dejar esa tarea. Empieza a registrar, empieza a observarte. ¿Qué tal que confías en que tu organismo lo que quiere es sanar? Que no está haciendo estos errores o estos fallos o estos sueños con el afán de incomodarte. Al contrario, está tratando de que algo se termine de expresar y si tú le das ese permiso, ahí empieza la madurez emocional. ¿Te late? Sí, y el equilibrio, ¿no? Va.